Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, uno de los gremios más importantes, más influyentes de Colombia, que ha tenido un papel muy importante en esta situación del coronavirus, porque gracias a la gestión que se están haciendo desde los gremios y especialmente desde el sector ganadero, el país ha logrado mantener su abastecimiento nacional de carnes y lácteos. Doctor Laforí, pero me gustaría empezar la conversación de esta noche que usted nos cuente cuál ha sido el impacto que ha tenido el coronavirus en el sector agropecuario y concretamente lo que tiene que ver con la ganadería. Pues Oscar, primero, gracias por invitarme. Tú sabes que para mí toda aquella cosa que tenga que ver con el Caribe colombiano me llega en el corazón. Yo soy un Caribe que pese a llevar más de 40 años en Bogotá, sigo respirando lo mismo que respiran aquellos que tienen la fortuna de seguir viviendo en nuestra costa Caribe. A ver, el campo no ha parado, ¿no? El sector ganadero es un sector que evidentemente participa con un tamaño muy grande dentro de la economía rural y en consecuencia la contribución que hemos tenido a lo largo de estos meses que han sido muy duros para todo el país, pues ha sido definitiva. En el caso concreto de leche, incluso el abastecimiento ha estado por encima de la oferta tradicional. Y en el caso de carne, hemos suplido no solo el mercado interno, sino que nos ha permitido también tener exportación en una coyuntura tan complicada. Hay un tema que por lo general la gente no alcanza a comprender y la costa Caribe es especialmente una costa ganadera. Nosotros somos más de 3 veces, desde el punto de vista de contribución del Producto Interno Bruto, más de 3 veces el café. Somos 11 veces la palma africana. Somos 7 veces el banano. Somos 6 veces el arroz. Es decir, que cuando uno habla del tema ganadero, está diciendo que prácticamente el 21% del total de lo que contribuye el sector rural lo hace la ganadería. Dicho de otra manera, cuando el sector rural contribuye con 5 pesos a la economía colombiana, 1 peso lo aporta la ganadería, por lo que termina siendo un renglón muy fuerte para la economía colombiana. Así es, así es. Doctor Laforí, pero yo decía al comienzo que hay que hacer una lectura objetiva de los hechos en estos momentos y hacerle el reconocimiento a la ganadería colombiana, porque si no estaríamos en una circunstancia mucho más complicada, mucho más compleja. ¿En qué sentido? En que a la crisis sanitaria le estaríamos agregando una crisis que tiene que ver con el desabastecimiento de los productos de carne y lácteos. Entonces, gracias a que el campo no ha parado, en Colombia no hay desabastecimiento. ¿Cómo se ha hecho para que eso ocurra, doctor Laforí? Bueno, yo creo que el gobierno en esa materia ha tomado decisiones que son afortunadas. Imagínese confinamiento sin un abastecimiento de productos de origen agroalimentario. Bueno, aquí estaríamos en una guerra civil, como no sucedió en ninguna parte del mundo. Pero su pregunta, que es una pregunta inteligente, me da pie para otra cosa, que creo que también hay que comentarlo, que además va a tener de aquí en adelante una dinámica muy importante a nivel internacional. El gobierno, por su lado, facilitó que todo aquel que fuera un productor rural, y dentro de ellos están los ganaderos, no tendría ningún problema para poder ir a su finca a tener las actividades que tradicionalmente tiene. Eso permitió que el campo en Colombia no parara. Fíjese, nosotros tenemos en este momento más de 6.000 vacunadores yendo a cerca de 700.000 fincas en todo Colombia. Hoy ya hemos vacunado cerca de 20 millones de animales. No ha habido problema ni de contagio ni de ninguna naturaleza. Es decir, de hecho bien. Pero la pregunta, Oscar, me abre la oportunidad para decir algo que los que nos están viendo
en este momento por Telecaribe deberían de reflexionar. Lo primero es que finalmente las ciudades empezaron a darse cuenta lo estratégico que es el campo. Si uno trata de caracterizar la sociedad colombiana en los últimos 30 años, lo que ha habido es una sociedad que le dio la espalda al campo. La gente no tiene un concepto claro de la importancia estratégica del campo colombiano, un país tropical como el nuestro, con una capacidad gigantesca por la ventaja comparativa del sector rural para generar inmensas oportunidades de desarrollo y al mismo tiempo tener sectores como el caso ganadero, que estamos exportando muy activamente carne y animales en pie al mundo, una oportunidad de mejorar sus ingresos eh, desde el punto de vista de la balanza comercial y al mismo tiempo para estimular el desarrollo. Pero lo otro que quería significar es lo siguiente: eso que el ciudadano colombiano se ha dado cuenta como consecuencia de la pandemia, también se ha dado cuenta a nivel internacional. Mire, aquí vamos a vivir en el curso de los próximos años la misma sensación que vivió el mundo, Occidente especialmente, después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, los americanos plantearon casi que concomitante con el Plan Marshall para Europa el concepto de soberanía alimentaria. Es decir, los países tenían que hacer un gran esfuerzo para poder abastecer de bienes agroalimentarios a la población nativa. Los americanos, el esfuerzo que hicieron fue de tal naturaleza que durante los años 50 y 60 propiciaron una revolución que le llamaron Revolución Verde, a través de la cual el mundo logró producir 7 veces más alimento que antes de la década de los años 50. Yo creo que ahora se va a dar un fenómeno paralelo, pero con unos elementos adicionales. Ojo al cambio climático y ojo a los alimentos que van a tener unas exigencias en materia de inocuidad y en cuanto a la calidad misma del producto, omega 3, productos nutracéuticos, etcétera, etcétera, porque el mundo va a ser mucho más cuidadoso de aquí en adelante en saber qué consume, de dónde es el producto que consume y cuáles son las calidades propias de ese producto comparados con otros similares. Así es, nos acompaña esta noche en La Ley del Montes por Telecaribe el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Después de este corte de comerciales, seguimos conversando con él. Ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Ingresa animales sanos a tus predios. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. Bici Ruta Segura, todos cabemos. Antes de salir, revisa tu bici y elementos de seguridad. Tapabocas, casco, chaleco reflectivo, luz roja, luz blanca, timbre, frenos delanteros y frenos traseros. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Hoy estamos haciendo
un análisis de cómo está la situación de nuestra ganadería, nuestro campo, nuestro sector, nuestras zonas rurales del país en este tema del coronavirus y qué tanto ha impactado a este sector que es además de los sectores estratégicos más importantes con que contamos en Colombia. Doctor Laforí, me llama la atención de lo que hemos conversado, el tema de la oferta y la demanda. Es decir, el campo no ha parado, la ganadería no ha parado, hay buena oferta, pero ¿cómo está el tema de la demanda cuando hemos visto que el poder adquisitivo de los colombianos se ha visto mermado? ¿Eso cómo funciona esa parte? Sí, en efecto. En el caso de leche y productos lácteos que tienen un valor relativo menor que un producto que en la canasta familiar tiene un costo mayor como la carne, es evidente que la demanda de productos de origen lácteo se ha mantenido estable y muy firme. No así con el caso de la carne, precisamente por su mayor valor relativo. Sin embargo, la demanda se ha mantenido no tan firme como la de leche, pero sí en términos normales. ¿Por qué? Es la pregunta. Claro, por una razón elemental. Un hogar, a ver, aquí yo creo que hay un lío muy complejo que ya lo está viviendo el país. 5 millones de desempleados, la destrucción de una parte del tejido empresarial colombiano, un inmenso esfuerzo fiscal por parte del gobierno tratando de tener programas sociales, eh, algunos de manera directa a la población beneficiada y otros a través de las empresas para conservar empleos. Eso ha permitido que el consumo no se caiga tanto como hubiera sucedido si el gobierno no interviene a través de política fiscal en esta dirección. Pero claro, si a ti te llega una plata a tu casa, hasta hace 15 días nadie podía salir a un centro comercial, nadie podía comprar ningún bien que se llama durable dentro de la economía. Es decir, la gente estaba orientando casi que exclusivamente su gasto a poder satisfacer las necesidades en materia alimenticia, lo cual significaba que todo el disponible del hogar iba fundamentalmente a atender los gastos de la canasta básica de alimentos. Por eso, digamos, los quienes han producido bienes agroalimentarios no se han visto tan afectados como otros, digamos, productores y comercializadores de bienes en el sector real de la economía. Bueno, y en lo que tiene que ver con mercados internacionales, la demanda se mantiene, se ha visto también afectada de alguna manera, nuestras exportaciones cómo van, se están abriendo nuevos mercados. Eso ¿cómo está ese panorama, doctor Laforí? Pues la verdad es que muy bien, bastante bien. Debo decirte que, por ejemplo, hasta abril hemos exportado entre carne y animales en pie un 23% más de lo que habíamos exportado de enero a abril del año 19. Si seguimos como vamos, muy seguramente el total de exportaciones de carne podrán llegar a superar los 200 millones de dólares. Y yo la apuesta que he hecho con el gobierno es que muy seguramente, si hacemos lo que está definido en un plan de trabajo que me tracé con el gobierno central, es decir, con el ministro de Comercio y de Agricultura, Colombia el próximo año podría estar exportando 500 millones de dólares en carne. 500 millones de dólares el próximo año con todo lo que está pasando con coronavirus y demás. Claro, por supuesto, porque te repito, si bien hay un choque tanto de demanda como de oferta a nivel global, evidentemente los bienes agroalimentarios van a tener una ventana de oportunidad que no tiene otros bienes. ¿A quién se le ocurre hoy en día comprar un carro? Mire usted lo que está pasando con el bien raíz. La caída del bien raíz ha sido durísima. La gente está conservando caja. ¿Para qué? Para aguantar lo máximo que puede, dado que su negocio como tal se ha visto afectado. 5 millones
de desempleados entre formal e informal, que fue el dato que nos dio el DANE para el mes de abril, es, créeme, una catástrofe. Sin duda. Doctor Laforí, y otra noticia buena que tiene que ver con el sector que usted maneja, que usted está al frente de él, es el tema de la vacuna contra la fiebre aftosa. Digamos, ese ciclo se cumplió de manera exitosa. Estamos cumpliéndola, nos hacen falta 2 semanas de vacunación. Yo creo que la primera semana de julio cerraremos el ciclo y habremos otra vez vacunado el 94-97% del total del hato. Por lo pronto ya llevamos 20 millones vacunados de los 28. Muy bien, nos acompaña esta noche en La Ley del Montes por Telecaribe el doctor José Félix Laforí, y después de este corte de comerciales vamos a hablar de un tema que le apasiona mucho a él como me apasiona a mí. Vamos a hablar de política, vamos a mirarle, a tomarle el pulso a este país. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Síganos en redes sociales en @leydelmontes, en Instagram @leydelmontesoficial y en otras redes sociales. Ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. Bici Ruta Segura, todos cabemos. Antes de salir, revisa tu bici y elementos de seguridad. Tapabocas, casco, chaleco reflectivo, luz roja, luz blanca, timbre, frenos delanteros y frenos traseros. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, una persona que le tiene el pulso muy bien tomado a la economía colombiana, especialmente al sector de la ganadería. Pero doctor Laforí, como diría nuestro jefe natural de hace muchos años, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, vamos a cambiar de tercio, vamos a meternos en el tema político. Usted que es una persona que conoce mucho de ese asunto, que lo lidia todos los días, cuénteme una cosa, ¿usted cómo está viendo el papel de la oposición en lo que tiene que ver con el gobierno? ¿Usted no cree que se le está yendo la mano en esa parte, con la manera como están haciendo oposición? ¿O usted cómo lo analiza? Porque además usted ha sido buena parte de su tiempo también opositor. Bueno, tú y yo tenemos, además de la política, tenemos otra afición. La afición nuestra por el vallenato. Y Por acuérdate ejemplo, que tú, este año no podremos ir al Festival Cuna de Acordeones, pero lo haremos en el 21 y ese día vamos a echar la casa por la ventana. No, yo creo que el papel de la oposición es ese. Por supuesto, hay unas oposiciones que son extremadamente reflexivas. Incluso, por ejemplo, mientras que ciertos senadores de la oposición que han estado siempre en la legalidad, yo no discuto ni tampoco cuestiono la manera como han venido tramitando sus temas frente al gobierno. Pongo un caso, el caso de Roy Barrera. Él está haciendo su trabajo. Hay otros casos, como el caso de Petro, que a mí me parece que además se le va un poco la mano, porque cuando uno tiene rabo de paja, no se tiene que acercar tanto a la candela. Ese es un cínico que al mismo tiempo no le importa cuestionar lo que él en su larga vida criminal generalmente ha hecho y ha hecho en condiciones aún peores que aquellos que por alguna circunstancia lamentable de la vida se han visto en situaciones
pues, no presentables. Por supuesto, yo siempre me opuse a que 10 criminales de la FARC estuvieran en el Congreso. A mí me parece que ese cuento de la paz fue un cuento mal echado por Santos, que terminó evidentemente creando un mar de coca, de plata fácil, que en muchas oportunidades lo que está alimentando a esos actores que le hacen oposición al gobierno. Pero eso es harina de otro costal. Me preocupa, sí, por ejemplo, la actitud, y fue mi columna de la semana pasada, de una mandataria como Claudia López, una señora que vive todo el día, eh, eh, digámoslo, aprovechando indebidamente toda la oportunidad para publicitarse ella, pero al mismo tiempo de una manera muy agria, ¿no? Regañando, exhibiéndose en exceso. La Costa tiene un término que a veces retrata muy bien, ¿no? Fanfarrón, ¿no? De puro, ¿no? Yo creo que cuando uno gobierna tiene que gobernar con un poco más de coherencia y con un poco más de prudencia. Pero bueno, ese es el estilo de ella. Ella hizo de la política un escenario de agresión personal de manera permanente. Pero en términos generales, a mí lo que me parece es que la política va a terminar el próximo año, que es un año extremadamente político. Fíjese usted, ya el 20 de julio entra lo que es la tercera legislatura, es decir, el tercer año de este gobierno. Y estamos a un mes. Pero todo este semestre, si uno recoge bien lo que dijo ayer el presidente Duque, se va a ir en cuarentena. Ya nos advirtió, aquí no va a haber ni Día de los Novios, ni Halloween, y de pronto vamos a pasar, pues... No, habló de diciembre en Claro, cuarentena. pero usted y yo, que llevamos tantos años observando la política y en algunos casos haciéndola, el 10 de enero, después de Reyes, empieza a desatarse una serie de dinámicas políticas muy importantes, porque cada partido va tomando posición y cada partido ya va mostrando qué es lo que va a hacer en el segundo semestre del 21 para que la campaña pueda desarrollarse de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Esa baraja de precandidatos va a estar nutrida, o bastante nutrida, diría yo, de lado y lado. Pero antes de entrar a la parte del tema electoral y lo que se viene, quería preguntarle por el momento presente que tiene que ver con una posible negociación con el ELN. ¿Usted cómo la analiza? ¿Usted cómo ve esa posibilidad que además ha sido abierta también ya por el gobierno? Me parece un contrasentido. Yo siempre he creído que frente al criminal, y sobre todo un criminal que no ha tenido sino evasivas, no es para este gobierno, en otros gobiernos que han abierto la puerta para poder concretar hechos de paz y avanzar en una negociación, creo que este gobierno no puede avanzar en esa dirección. Contra el criminal, el peso de las instituciones democráticas, la justicia y la fuerza pública. ¿Cómo va a negociar este gobierno con unos tipos que ponen la bomba en la escuela General Santander? Asesinan unos muchachitos comenzando su vida al servicio de la policía. Siguen secuestrando gente y siguen amangualados desde Cuba tratando de ver cómo conspiran contra este gobierno y contra un país que le ha tendido la mano de manera permanente a los alzados en armas. Yo aspiro que lo que el alto comisionado de paz ha dicho, ¿no?, que además no ha sido claro con respecto al tema, eso no tenga ninguna posibilidad, porque creo que sería claudicar en unas banderas que durante 8 años, desde el Centro Democrático y bajo el liderazgo de Uribe, nosotros logramos izar.
arriar esa bandera sería terrible para un gobierno elegido con la votación de Centro Democrático, pero más que con la votación de Centro Democrático, con el sentimiento desde el punto de vista sociológico de aquellos que no creen ni han creído en las supuestas negociaciones de paz que hizo el gobierno del presidente Santos, entregando las instituciones, permitiendo la impunidad y al mismo tiempo dejándoles un negocio generoso, que es el negocio del narcotráfico, para continuar su carrera como narcoterroristas. Muy bien, muy bien. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Montes por Telecaribe el doctor José Félix Laforí. Yo sabía que íbamos a cerrar con el tema político y él no se guarda las verdades que tiene para decirle al país en el tema político. De tal manera, doctor Laforí, que muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Saludos allá a toda su gente, que la quiero mucho, y a la gente de Villanueva, que este año nos vamos a ver otra vez en el festival. Si no este año, el próximo. Gracias, Oscar. El próximo. Mi Caribe del alma, un abrazo muy cordial para todos los que están viéndonos en tu programa que es tan visitado. Muchas gracias y a todos ustedes un abrazo.